una ocasión aquí un domingo, que fue un sermón precioso. Así que tenemos esa que sería y la otra se la estoy viendo porque la verdad la olvidé ahorita mismo. Pero de las que les quiero hablar, que no es ninguna de las que ya hablé, de las que les quiero hablar hoy para que usted lo entienda es de la Pascua. Estábamos hablando de la Pascua, ¿verdad? Que en hebreo es ¿qué? Pesach, que significa saltar por encima de. Entonces, lo que pasó en aquella noche es que Dios dijo, cada uno se reunirá por su familia, van a poner un cordero, lo van a matar, van a derramar su sangre en una tacita y van a coger con esa sangre y van a pintar los dinteles y el umbral, bueno, los dinteles, porque el umbral se hace debajo, los dinteles de la puerta. Cuando el ángel de la muerte, de destrucción, que yo voy a mandar a ese lugar, cuando ese ángel vea la sangre, él va a saltar por encima de él. Amén. Él va a pasar por encima, va a saltar. La casa donde no esté la señal de la sangre, esa casa recibirá el impacto de la ira de Dios. Entonces podemos ver, ojo con esto, y quiero que lo mediten, que Israel, durante las 10 plagas, los 10 juicios de Dios que Dios derramó en Egipto, nunca salió de Egipto durante las 10 plagas. Nunca. Durante las 10 plagas, siempre Israel estaba en Egipto. Pero Dios guardó a Israel. Amén. Para que usted me entienda proféticamente, hay varios textos que nos hablan de los momentos de angustia que vendrán sobre la tierra. Por ejemplo, en Apocalipsis dice un texto que el que venciere lo guardaré del momento de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces muchos dicen que ese texto significa que la iglesia va a ser raptada, o que la iglesia saldrá de la tierra sin ver los juicios de Dios y sin nada malo ver aquí en la tierra. ¿Sí? Pero es un error, y lo voy a decir por qué. Porque en el griego, esa palabra guardar del momento de la prueba, no es lo mismo a arrebatar. Porque la palabra ahí guardar es la misma que utiliza el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, y en ese capítulo Jesucristo está orando por sus apóstoles y él dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, no te pido que los arrebates del mundo, pero te pido que los guardes del mal. ¿Sí ven? La misma palabra, guardar, en el 17 y en Apocalipsis creo que es 3 algo, ahorita lo olvido, pero ahí ambas palabras son lo mismo. Guardar no es lo mismo que sacar de. ¿Se entendió? Y vemos que Dios guardó a Israel, a la gente de su pacto, a la gente de obediencia, a la gente que puso la sangre en los dinteles. Entonces a esa gente Dios guardó, y Dios tiene poder para que el ángel de la muerte pase por encima de nosotros y no nos toque. Tocó al impío, tocó al egipcio, pero no tocó a Israel. Amén. Porque eso no era la ira del diablo, esos son juicios de Dios. Y Dios hace diferencia entre el justo y el injusto. Satanás ataca a los justos. No es lo mismo la ira del diablo, amados hermanos, que la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta por el pecado. La ira de Dios se manifiesta por la maldad. La ira de Dios viene por la desobediencia sobre los hombres. Pero la ira del diablo viene por la fidelidad a Dios, por la santidad. ¿Cuántos quieren ver furioso a Satanás? ¿No lo quieren ver furioso? Yo lo he visto muy furioso muchas veces. Se pone furioso por la obediencia. Odia que alguien se llegue a santificar al 100%, eso es para él como veneno. El día que tú pises la legión de la santidad total, notarás que Satanás se te aparecerá. Antes no. Satanás tendrá a hacerte frente el día que hayas pisado ese campo.
Porque el día que tú hayas pisado el campo de la santidad total, significa que ya Satanás no tiene nada en ti, ni nada como manipularte, ni subyugarte, ni reclamar nada a Dios de ti. En esos momentos se vuelve tu enemigo absoluto, total, 100%, lo encontrarás como un adversario. Y tienes que entender que durante los acontecimientos que vamos a estar viendo en el futuro, veremos varias cosas como ya lo vimos en Joel capítulo 2. Vemos que lo primero que estamos viendo y que hemos visto es el derramamiento del Espíritu Santo, porque es promesa de Dios para este tiempo, así como lo fue para los días de Pedro, cuando comenzaron los tiempos del fin, comienzan allá en Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo como la lluvia temprana, pero Dios prometió visitarnos como la lluvia tardía y como la lluvia temprana, o sea que viene todavía más derramamiento del Espíritu Santo, lo tenemos para este tiempo. Pero ojo con esto, porque estaremos viendo también guerras. No se les extrañe, están que se prenden en una guerra por algún lado, no sé si se han dado cuenta o no, al pie de Rusia, y como que no prende, no cuaja, no ha cuajado, pero puede cuajar. En Siria se querían agarrar ya, pero no cuajó, ¿sí notan? Con Corea del Norte siguen ahí en sus tensioncitas, pero no cuaja. Es lo que la Biblia llama los rumores de la guerra. Rumores de guerra, vientos de guerra. ¿Quién es el encargado de encender guerras? Satanás. Eso lo vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Durante el milenio desatado no hay guerra. No hay guerra. Él engaña a los hombres para que se maten. Ahora, ¿qué más estaremos viendo, hermanos amados? Estaremos presenciando dos cosas y quiero que pongan mucha atención a lo que le digo hoy. Estaremos viendo juicios de Dios y estaremos viendo la ira de Satanás dentro de poco tiempo sobre este mundo, de una manera atroz. Y para los que piensen que esto no está sucediendo, reconsideren. Las cifras de los ministerios que contabilizan a los cristianos que mueren por su fe en el mundo, dicen que el 2013 fue un año récord en materia de mártires, que en el 2013 ha muerto la mayor cantidad de cristianos que se ha registrado en el mundo. Esta cifra ha venido subiendo como desde el año 2004, cada año se empeora, cada año es peor, cada año es más terrible para la iglesia en materia de homicidios, y yo no creo la verdad que esa cifra vaya a bajar, porque hay varias formas, digámoslo así, que ha tomado el espíritu del anticristo. Una forma muy poderosa que tomó fue durante muchos siglos la forma de la iglesia romana, católica romana, perseguidores de los verdaderos creyentes. Otra forma poderosa que cobró muy fuerte, y yo diría que muy cercana a lo que será el anticristo, es la forma del comunismo. Ateístas materialistas que odiaban todo lo que fuera Dios, como lo dice en la Biblia, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero ahorita se ha levantado también otra forma del espíritu del anticristo monstruosa que se llama el Islam, y es lo mismo, solamente aceptan a su Dios, ningún otro es Dios, y el que cree en otro Dios lo matan, lo acribillan. Así que ahorita mismo están subiendo miles de mártires al cielo, hermanos amados. Mientras que nosotros estamos aquí hablando la palabra, hay miles de mártires que están muriendo todos los días por su amor a Cristo. Así que, ¿qué más vamos a estar viendo? Esas cosas. Parte de lo que veremos serán lo que decía aquí en Joel, los prodigios en el cielo. Así que usted tiene que estar muy atento. Eso de fuego, sangre y columnas de humo en la tierra significa guerras. Guerras tremendas. Un desorden total. Pero volvamos al asunto de la Pascua. Entonces la Pascua, Israel la celebró. Entonces en Israel la Pascua es el día de la libertad. Es como cuando los Estados Unidos o Colombia o Venezuela celebran el día de la independencia, ¿verdad? El día de la independencia hebrea se llama el 1 de Nisan, el 14 de Nisan, donde se celebra la Pascua del Señor. Se marcó el día de la libertad con un cordero, donde lo importante era la sangre pintada en las paredes, y el cordero tenía que ser comido desde la cabeza hasta los pies, completo,
toda la noche se comía el cordero, y ellos lo comían vestidos y preparados para salir como una señal profética de que Dios había dado la victoria, que Él había vencido al gobierno opresor de Egipto y que ahora saldrían con la victoria del Señor afuera de Egipto. Nosotros no celebramos la Pascua como los judíos. Nosotros no celebramos una Pascua donde tengamos libertad de un imperio humano. Nosotros celebramos una Pascua donde Jesucristo es el Cordero de Dios. O sea, ya no es que un padre de familia sacrifica un cordero, toma la sangre, lo pone en las dinteles y le da de comer de ese cordero a su familia. Dios también tuvo un cordero. Dios estaba hablando de manera profética al hombre, de que Él mismo iba a poner un cordero, y que ese cordero iba a ser sacrificado, y que el que comiera de ese cordero y bebiera de su sangre tenía libertad. ¿De qué imperio? No del imperio de Egipto, sino del imperio de Satanás, que es el imperio del pecado y de la muerte. Por eso nunca olvides que el Señor no te llamó a inmundicia, sino a santificación. Ese es el llamado de los libres, de no volver a Egipto, de no volver atrás al imperio opresor. Bueno, para poder seguir adelante quiero hablarles de otra fiesta judía que tiene importancia aquí en este caso, que es la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 14 de Tishri en Israel. Démonos cuenta que ambas fiestas caen en día ¿qué? 14, que es un múltiplo del 7, que es el número de Dios en la Biblia. Entonces, el 14 de Tishri comienza una celebración por 7 días, donde los judíos construyen unas sucas o unos tabernáculos, unas chocitas, digámoslo así, para recordar que durante 40 años durante 40 años anduvieron vagando por el desierto, viviendo en carpitas, en chocitas. Esa fiesta de los tabernáculos es la fiesta donde nace Cristo por varias razones. Una, porque el apóstol Juan lo dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde dice que vimos su gloria, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar en el griego hace referencia a la palabra tabernáculo, hace referencia a que Cristo, Dios, vino a ser su tabernáculo entre nosotros. O sea que Dios tomó forma de hombre e hizo su tabernáculo, tomó una chocita, una casita, un cuerpo humano, y vino a vivir entre nosotros. Eso significa Emanuel, Dios entre o en medio o con nosotros. Entonces, por esa razón Jesús no puede nacer el 24 de diciembre ni el 25, porque el 24 y el 25 no tienen ninguna relevancia para Dios. Para Dios esa fecha no tiene importancia. Nunca Él fijó esa fecha. Nunca Él dijo que era importante para Él. Para Él, la fecha importante para traer a su Hijo al mundo era la fecha de la fiesta de los tabernáculos. Y sin duda alguna, que esa fue la fecha en que Jesucristo nació. 14 de Tishri, o por esos días, por lo menos. Ahora, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque se aproxima unas señales que yo quiero decírselas hoy, que tienen que ver con estas fechas. Se aproxima algo que la ciencia llama una tétrada lunar. Entonces, ¿qué es una tétrada lunar? Son 4 eclipses de luna, totales, de luna, consecutivos, que se darán durante 2 años. Es un evento que los científicos dicen que no es extraordinario o que no es algo inusual, pero que digamos que no es común, porque se da más o menos cada década, cada 10, cada 20, cada 30 años se da una tétrada, unos 4 eclipses totales de luna. La Biblia, como ya lo leímos en Joel, nos da una señal. Volvamos a mirar en el versículo 31 del capítulo 2, vuelve y dice: el sol se convertirá en ¿qué? En tinieblas. ¿De qué nos habla eso? De un eclipse total de sol, ¿verdad? Y la luna se convertirá en sangre. ¿Qué es eso?
¿Significa que la luna va a empezar a chorrear sangre? No. Que cuando hay un eclipse total de luna, ¿cómo se vuelve la luna? Roja totalmente, como el color de la sangre. De hecho, así se le dice a ese fenómeno, luna de sangre. Luna de sangre se le llama. Así que durante los próximos 2 años y a partir de esta madrugada veremos 4 eclipses totales de luna, de los cuales 3 serán visibles por nosotros en América y el 4 en Europa y esa zona. Eso es muy diciente, porque muy seguramente desde Israel también se verá el cuarto eclipse total de luna. ¿Qué es lo impresionante de esto? Bueno, lo impresionante de esto no es que esta señal o que estas lunas de sangre que vienen ocurran, porque ya han ocurrido durante mucho tiempo, pero lo impresionante es que van a ocurrir durante fechas de fiestas bíblicas. Entonces, cuando esto sucede, todos sabemos, y todos los estudiosos y todos los rabinos saben, que cuando estas señales, tal y como lo dijo Joel, cuando una señal de estas cae en una fecha especial de una fiesta bíblica, es una señal. O sea, pasa de ser un fenómeno astronómico para convertirse en una señal. Entonces, para ponerles esto en claro, hubo 3 eclipses de luna o luna de sangre, una tetrada, por ejemplo, durante 1492. Entonces los judíos y los rabinos han estado muy atentos a estas señales. No falló, porque en 1492 se desató una de las persecuciones más monstruosas contra el pueblo de Israel desde España, donde ellos se les expropiaron todos los bienes y salieron a perseguirlos mediante una cosa que se llamaba la horrenda Inquisición de la Iglesia Católico Romana, o un intento de exterminio. 1942, y efectivamente vino la espada sobre Israel. Lo que los rabinos dicen es que cuando la luna se pone en sangre y esa luna de sangre queda enmarcada en una fiesta hebrea, en una fiesta bíblica, entonces viene la espada, viene la guerra sobre Israel. Por esas razones que les pedí que nos reuniéramos hoy, para que intercedamos en esta noche todos juntos por Israel y por la iglesia. Lo que los rabinos dicen es que la luna es tipología de Israel, o es señal para Israel. ¿Por qué? Porque el calendario que Dios estableció para Israel es un calendario de tipo lunar. Ellos se manejan por años y por meses lunares. Mientras tanto, nosotros los gentiles o los paganos siempre tuvieron un calendario de tipo solar. Entonces los rabinos dicen que las señales en el sol son señales para las naciones gentiles, y que las señales en la luna son señales para las naciones, para la nación de Israel. Entonces es importantísimo que estemos intercediendo en esta noche, que con todo el corazón oremos a Dios por Israel y por la iglesia, hermanos amados, porque si esto no falla, y nunca falla, porque Dios no falla, se avecinan tiempos muy difíciles para Israel y para la iglesia del Señor sobre la tierra. Así que tenemos que estar orando nosotros que estamos de este lado del mundo y tenemos un poquito más de tranquilidad para ser cristianos, ¿verdad? Bueno, estas 4 lunas van a caer en las siguientes fechas. La primera luna de sangre la tendremos esta madrugada 15 de abril a las 2:30 de la mañana, que será el 14 de Nisan. El 14 de Nisan, acuérdense, es día de Pascua, el Pesaj. Entonces tenemos un eclipse total de luna, una luna de sangre en fecha de Pascua. Luego, el 8 de octubre, 14 de Tishri, bajo el calendario hebreo, primer día de la fiesta de los tabernáculos en Israel, volverá a haber una luna de sangre. Significa que se repite la señal en 2 fiestas muy importantes, Pascua y tabernáculos. Luego, en el año 2015, volverá a repetirse exactamente de la misma manera,
Para el calendario hebreo será el 14 de Nisan, otra vez otro eclipse total de luna, que para nosotros será 4 de abril del año 2015. Y luego volverá a repetirse exactamente igual, 14 de Tisri, el día de la fiesta de los tabernáculos, que para nosotros sería el 28 de septiembre del año 2015. Bueno, hasta ahí la cosa está fuerte, pero les quiero contar algo que me pasó, varias cosas que he tenido. A principios de este año yo estaba leyendo la palabra del Señor, me encontraba en Joel, y leyendo este episodio, yo le decía al Señor: Señor, significa que cuando se avecine tu venida, que cuando este tiempo de juicio especialísimo que va a derramarse sobre la tierra, cuando esto tan horrendo suceda, significa que el anuncio será un eclipse total de sol, que es el sol en tinieblas, y un eclipse total de luna, y que esas dos cosas tienen que estar pues más o menos seguidas para anunciarnos con ello que ha llegado el tiempo del fin de las cosas, Señor, o de la vuelta de Jesucristo. Lo que es inquietante de esto que está pasando con esta señal es que el 1 de Nisan, en el año 2015, o sea, 10 días antes del 4 de abril, viene siendo más o menos el 20 de marzo, tendremos eclipse total de sol, cayendo en una fecha especial judía que es el 1 de Nisan, o sea, la cabeza del año religioso en Israel. En Israel tienen cabeza de año religioso y cabeza de año civil. Entonces, cabeza de año religioso es 1 de Tishri, de año religioso 1 de Nisan, y primer día de calendario civil es el 1 de Tishri, que también es llamado Rosh Hashanah, o la cabeza del año. El problema con esta señal del año 2015 es que tendremos eclipse total de sol el 1 de Nisan y el 1 de Tishri. En ambas cabezas de año, tanto religioso como civil, tendremos de nuevo un eclipse parcial de sol, o sea, el sol va a tapar, la luna va a tapar una parte del sol durante esta fecha. Es realmente impresionante, hermanos amados, porque yo estaba meditando en esto en mi cama y lo vi, lo estaba aquí yo estudiando, y al siguiente día me enteré que venían estos acontecimientos uno pegado al otro en fechas bíblicas precisas. Lo que esto significa, hermanos amados, es que tenemos que prepararnos para ver la espada, para ver guerra sobre Israel. Sobre Israel vamos a estar viendo la guerra y no sabemos por dónde detonará, pero les digo que tenemos que orar por Israel, porque Dios nos ha dado esa responsabilidad a nosotros como iglesia del Señor de orar por este momento. Ahora, ¿qué más nos está anunciando estas señales? Estas señales nos anuncian la segunda venida del Señor Jesucristo. Estas son señales inequívocas, son señales absolutas. Para que usted me entienda, y quiero que ponga esto en su corazón, ¿el sol se convierte en qué? ¿Y la luna cómo? En sangre. Ahora acompáñenme a Apocalipsis capítulo 6 y miremos que esta señal es repetida en uno de los sellos. Miren aquí, capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis, la revelación de las cosas finales del Señor. Dice la palabra del Señor: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. ¿Un qué? Gran terremoto. ¿Y qué más dice? Y el sol se puso negro como tela de silicio. Ese es un eclipse total de sol. Y la luna se volvió toda como sangre. Me impresiona porque en el año 2015 el eclipse total de sol será
Hoy, por decirlo algo, y exactamente en 14 días, habrá un eclipse total de luna, ambos cayendo en fiestas importantes para el calendario de Dios. Y usted tiene que entender que su calendario es una cosa y el calendario del Señor es otra cosa. Nosotros entendemos los tiempos proféticos por medio del calendario de Dios, no del calendario de los hombres. ¿Qué sigue diciendo? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Qué es eso? ¿De qué nos están hablando allí? ¿Ah? De una lluvia de estrellas, ¿verdad? De oros. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Tiempo de juicio. Ahora, si leemos desde el capítulo 6, desde el versículo 1, veremos los 5 sellos anteriores. Y si usted lo nota, y se va a dar cuenta, se dará cuenta que ya vamos en el tercer sello. Que el tercer sello es muy posible que haya sido abierto en el año de 2008, con la terrible recesión que hubo económica en el mundo entero, tiempo de escasez, donde se vino al piso todas las bolsas mundiales. Lo que dicen los expertos económicos es que es muy posible que en vez de haber una recuperación, que no ha habido, venga una caída mucho peor, un colapso financiero todavía peor del que hubo en el año 2008. Eso lo dicen los expertos. En el capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, que ya es el rollo de los juicios finales de Dios. Dice: y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el espíritu del error. Ese es el espíritu de engaño, ese es el espíritu del anticristo, ese es un espíritu que ha estado sobre la tierra muy fuerte. Durante el año 2000 para acá se ha proliferado las sectas, se han proliferado los falsos cristos, se han proliferado los falsos profetas. Eso está en boga, es porque este espíritu fue ya soltado. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía, versículo 3. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese ya está sobre la tierra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Nos está hablando ese caballo, es el caballo de la escasez, el caballo de la recesión económica. Pero ojo, porque dice que el caballo no dañe ¿qué? Vino y aceite, símbolos del Espíritu Santo. O sea, la iglesia está ahí en ese tercer sello, eso está clarísimo. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, este está por abrirse, hermanos, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, terrible, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Entonces el cuarto sello es el sello de la muerte. Estando, yo se los conté, creo, estando estaba entrando en mi casa, en mi habitación, hace como un mes, y vi precisamente la muerte. Yo pensé que era un espíritu que yo estaba viendo y lo reprendí. Le dije: te reprendo, muerte, en el nombre de Jesús. Pero el Señor me dijo:
no hijo, no te está atacando ningún espíritu de muerte. Yo le dije, entonces, ¿qué hace ahí paradota? Me dijo, no, eso es lo que está por venir sobre la tierra. Entonces yo dije y pensé algo terrible.